Bueno, entonces quedamos que la profesionalización en la empresa familiar se refiere a un cambio gradual desde el pensamiento del fundador, del dueño de la empresa familiar, un proceso de transformación también que debe de surgir en cada uno de los elementos de la organización. Es un cambio que se tiene que ir generando, que se tiene que ir gestando poco a poco en todos los ámbitos, tanto administrativos como financieros, de control, del manejo de los sistemas productivos, del área comercial. O sea, es un trabajo que se tiene que ir haciendo conjunto, pero poco a poco. Mencionamos una vez más que hay muchos estudios sobre el desarrollo de las empresas, como los que maneja Peter y Lish, donde hablan acerca de la evolución del producto, del proceso, y son estudios que se han abocado para estudiar precisamente el desarrollo de la empresa, de los empleados, del producto, de los trabajadores, y dentro de las empresas familiares también la evolución que han tenido las empresas en ese sentido. Vámonos ya directamente a lo que es la profesionalización. Muchos estudios hablan sobre cuáles son los aspectos que tienen que modificarse para que una empresa sea profesional o caiga dentro de una profesionalización. Y son diferentes los criterios que manejan los autores. Yo estoy manejándoles aquí los que yo consideré más importantes dentro de lo que he estudiado de las empresas familiares, y los manejo en aspectos administrativos, en aspectos financieros y también en el proceso de la transmisión de la sucesión o de la sucesión generacional. Yo lo que les voy a mencionar a continuación es desde mi muy humilde y pequeño punto de vista, de acuerdo a lo que yo he estado investigando, lo que yo considero más importante. Dentro del ámbito administrativo, una empresa familiar, dentro de su proceso de organización administrativa, se sugiere que la empresa familiar maneje lo que se conocen como órganos de gobierno, que permita manejarse por medio del establecimiento de órganos de gobierno. Cuando ustedes en una empresa familiar manejan este sistema de órganos de gobierno, crean un marco jurídico en el que ellos van a establecerse, se van a regir, se van a dirigir, y ya se establecen ahí políticas, normas de constitución, de dirección, que les va a permitir a las empresas familiares ser un poquito más estrictas en su manejo, y no simplemente dejarse llevar por lo que el dueño, el primogénito, el empresario, hijo de primer nivel, pueda o no decidir. Entonces, lo que son los órganos de gobierno es crear un régimen que es muy parecido al que se maneja en la sociedad anónima, donde en la sociedad anónima les mencionaba hace un buen rato que la sociedad anónima establece órganos de gobierno, asamblea de accionistas, consejo de administración y consejo de vigilancia o asamblea de vigilancia, y dentro de la empresa familiar trata de imitar esos órganos de gobierno de la sociedad anónima, y los transmite, los traslada hacia las empresas familiares, ¿verdad? Dentro de las empresas familiares se puede crear algo parecido llamado consejo familiar, Family Council, y en los últimos años se han encontrado gran aceptación de este sistema dentro de las empresas familiares. ¿Qué es el Consejo de Administración? Es un órgano que se encarga de defender las posiciones e intereses de los accionistas.
usualmente está fuera del plano familiar y hay mayor presencia de terceros que de miembros de la familia. Entonces se pretende y se sugiere que en el Consejo de Administración, pues como su nombre lo dice, son los que se encargan de administrar la organización y que dentro de ese consejo estén personas que no tengan nada que ver con los lazos familiares. Esto para quitar de vista lo subjetivo y caer ya dentro de la profesionalización. La Asamblea de Accionistas es un lugar, un foro en el cual los propietarios abordan diversos temas respecto a la empresa. En el caso de las empresas familiares, aquí entran los que son propietarios de la empresa. En una sociedad anónima, la Asamblea de Accionistas está integrada por los dueños de las acciones, los poseedores de las acciones, los dueños de la empresa. Y luego está el Consejo Familiar, que articula formalmente y en manera organizada los derechos e intereses de los miembros de la familia respecto al negocio. Aquí, por lo general, solo algunos de los familiares integran este consejo. Entonces, para una adecuada administración dentro de la empresa familiar, se requiere que se establezcan primeramente estos órganos de gobierno para que la empresa ya no esté solamente en el poder de decisión de lo que son los familiares. Entonces, es muy común que al establecer estos órganos de gobierno, la empresa familiar empiece a manejarse de una manera más profesional. En organizaciones muy pequeñas, los consejos administrativos no traen demasiadas ventajas. Acuérdense que hemos mencionado que hay empresas familiares que son multinacionales, que son muy grandes, pero también existen empresas familiares pequeñas, micro, pequeñas o medianas, ¿verdad? Entonces, este tipo de órganos de gobierno no necesariamente funcionan en las pequeñas y las micros, pudieran funcionar más de las medianas a grandes empresas. Las empresas de mayor tamaño sí deben de ver esta figura como algo fundamental dentro de la organización. Muchas soluciones pueden encontrarse si se decidiera crear un consejo de administración, ya que algunos de los temas que se manejan dentro de este consejo son, por ejemplo, la transmisión de voluntad e intereses entre la asamblea de accionistas y los miembros del consejo. Revisan la marcha de la organización, formulan planes estratégicos y revisión del cumplimiento de sus objetivos. Aprueban la gestión directiva. Asesoran a la dirección general y al equipo directivo. Aprueban las alianzas estratégicas. Los directores que crean consejos de administración normalmente obtienen una vía hacia la profesionalización. Soportan que sean juzgados y criticados y son considerados valientes y visionarios. Por desgracia, muchas personas prefieren no compartir información que por ley se debe de dar a los accionistas. El consejo debe regirse por un reglamento que describa sus obligaciones y detallar el periodo de vigencia de la presidencia y de los consejeros, la frecuencia de las juntas y los mecanismos de votación. En un consejo de administración formalmente constituido, varios de los temas que se tocan es la revisión de la información financiera. Y ahí estamos hablando de, pues, compartir la información que muchas veces, como lo mencionábamos ahorita, es información que piensan los dueños que solo les debe de competir a ellos, que solo les competen a ellos y no necesariamente, ¿verdad? Entonces, hay que ser muy cuidadosos también en lo que se les vaya a delegar al Consejo de Administración para que los dueños no se vayan a sentir inmediatamente opacados o con recelo hacia este consejo. La Asamblea de Accionistas es el órgano más importante de todos, dado que se trata del foro de quienes poseen la organización. Está
integrada por los dueños, los poseedores de las acciones o los que aportan en este caso el capital. En las empresas familiares, los miembros del Consejo de Administración son miembros de la Asamblea de Accionistas también. Por esta razón no tienen que reunirse tan frecuentemente. A veces es una vez al año y reciben información general sobre la marcha de la organización y los planes para el futuro. En la Asamblea suelen darse importantes directrices para el manejo de la compañía. Los temas que se pueden abordar son los giros empresariales en los que les interesaría entrar, políticas de dividendos, ¿qué es eso? ¿Cómo se van a repartir las ganancias dentro de la empresa? Ya cuando ustedes tienen su información financiera, el estado de resultados, ya determinaron la utilidad después de impuestos, los dueños, los accionistas, es cuando van a decidir qué hacen con la utilidad, si hubiese utilidad, qué hacen con la utilidad neta. Cómo se van a repartir los dividendos. Es un término contable que es lo mismo si yo les dijera cómo se van a repartir las ganancias, pero el término correcto es dividendos. ¿Qué decisiones van a tomar sobre la cotización en bolsa y la transmisión de acciones? ¿Cómo van a diseñar el consejo de administración? Decisiones operativas estratégicas, evaluación de los consejos y los directores de la empresa, entre otras cosas. La Ley General de Sociedades Mercantiles pide que generalmente una asamblea de accionistas se realice por lo menos una vez al año dentro de los 3 meses siguientes posteriores al cierre del ejercicio, porque se pide que en este tipo de asambleas se revise y se evalúe los resultados y la información financiera de la empresa cuando ya se está a punto de presentarse la declaración anual. Y el último, el consejo familiar, son los que pueden participar miembros de la familia que tengan acciones, pero también pueden participar personas externas. Dependiendo de la magnitud de la empresa, se recomienda entre 5 y 10 integrantes del consejo, habiendo de preferencia un representante de cada generación, lográndose así una interacción multigeneracional. Sin embargo, se recomienda que haya personas preparadas y con distintas procedencias para que haya una apertura hacia nuevos enfoques y nuevas maneras de ver las cosas. Los consejos familiares deben de tener una presidencia rotativa, no estable, no fija, retribuir a los integrantes de forma simbólica y con una periodicidad variante, dependiendo de los temas que deban tratar y su complejidad. Algunos de estos temas son definir los intereses de la familia, control familiar y requisitos para la contratación, visión, principios, valores y compromisos de la familia hacia la empresa, políticas de transmisión de acciones, sucesión del grupo directivo y elaboración de un protocolo familiar. Si ustedes se fijan, en el Consejo de Administración se evalúa cosas de índole administrativa. En la Asamblea de Accionistas, ¿qué va a pasar con las acciones, las políticas de dividendos, si son empresas que van a sacar sus acciones a participar a cotizar dentro de una bolsa, etcétera, ¿verdad? Y aquí en el consejo familiar, pues ya se ve el tratamiento de cosas de índole meramente familiar, pero si ustedes se fijan, está muy delimitado cuáles son las funciones de cada uno de estos 3 órganos de gobierno. Entonces, desde mi punto de vista muy particular, este sería el primer paso hacia una profesionalización, establecer órganos de gobierno. Aquí nos habla del protocolo familiar que mencionábamos ahorita y es un tema que vamos a seguir manejando un poquito más adelante.